Xochitl, gracias, amigos del auditorio. Pues efectivamente, interesante tanto como para todos los que vivimos aquí en la frontera y de alguna manera siempre aspiramos a que nuestros hijos, si bien nosotros no pudimos, ellos tengan la oportunidad de recibir una educación pues que les permita, que les abra las puertas, primero de aprender un segundo idioma y uno de los más importantes a nivel internacional, que es el inglés, y segundo, recibir una educación en este país que pudiera también permitirles tener mejores posibilidades de desarrollo, no tan solo en los mismos Estados Unidos ni en México, sino en todo el mundo. Pero para estudiar ahí, ¿qué se requiere? ¿Qué se necesita? Sabemos que los que son nacidos en Estados Unidos pues no tienen ningún problema, tienen todo el derecho del mundo, pero los que no, ¿qué tenemos que hacer? Hoy nos visitan de Rudolph Baker y Asociados, James Rudolph. James, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y Carlos de Regil. Carlos, gracias por Gracias. venir con nosotros nuevamente. Buenos días. Empezamos entonces, Carlos, con esta primera pregunta que nos hace el público. ¿Qué estatus debe de tener una persona para una visa de estudiante en Estados Unidos? Claro, para poder obtener una visa de estudiante en Estados Unidos, primero que nada tiene que ser una escuela privada para que un extranjero pueda ingresar a alguna escuela. Existen ciertos programas para escuelas públicas que guardan un cierto número de lugares para estudiantes extranjeros, pero lo más importante aquí es de que todos tienen que pagar colegiatura, aunque sea una escuela pública. Aunque sea una escuela pública. Tienen que mostrarle al consulado de que tienen los recursos para pagar la colegiatura por 6 meses, de que no tienen intención de quedarse a vivir permanentemente en Estados Unidos. Y una pregunta que se estaba haciendo es de que, bueno, un mexicano que cruza a Estados Unidos a estudiar, ¿puede vivir en Estados Unidos y quedarse allá durante el tiempo? Y la respuesta es que sí. Hay dos tipos de visas de estudiante, el que va a estar cruzando diario o el que se va a internar un poquito más adentro de Estados Unidos. Entonces, sí les recomendamos obtener primero la información, no adelantarse. Primero tienen que tener el lugar ya asegurado en la escuela y la misma escuela les va a dar la forma, se llama I-20, donde llenan toda la información de la escuela, la firma del responsable, la dirección, el registro de la escuela, y eso es lo que el consulado va a basar para extender esta visa. Bueno, ¿y qué sucede, James, si yo ya tengo una visa turista? Turista, sí. Y decido estudiar algo ahí en los Estados Unidos y voy a una escuela? Digo, esto que comenta Carlos es súper importante porque tiene uno que poder distinguir entre una escuela privada y una escuela pública, Sí. porque pues no necesariamente vamos a saber eso como turistas. ¿Qué pasa con mi visa de turista? Y- ¿Sí puedo? No puede trabajar a menos que es algo relacionado con su escuela. Y hay reglas muy estrictas si pueden pagar o no pagar y cuántas horas de trabajo. Pero por lo general yo voy a decir que no. Por supuesto, puede venir a nuestro bufete si tiene algunas dudas de cuál tipo de trabajo que puede ser. Y también recuerda, si usted tiene una visa de turista y quiere cruzar con sus hijos a escuela, si ellos tienen visas de estudiante, tiene que, como dice Carlos, tiene que pagar toda inscripción, no puede aceptar ayuda del gobierno de los Estados Unidos o puede perder su visa de turista. Son obviamente muchas reglas y hay que cuidárselo. Sí, y la pregunta aquí es interesante porque ¿qué pasa con estas escuelas públicas? Ellos de alguna manera nos exigen tener esa visa de estudiante, nos exigen comprobar nuestro estatus en los Estados Unidos. La realidad es de que no en muchos casos. Las escuelas en muchos casos no preguntan el estatus migratorio, solamente van a pedir que algún comprobante de domicilio que vive en la jurisdicción o en el radio de esa escuela. Tocando este tema, un punto muy importante que se puede aplicar para muchas familias en Tijuana es de que sabemos de que hay muchas familias que van y tienen a sus hijos en Estados Unidos y son ciudadanos americanos. Y uno pensaría o les platican de que tienen todos los derechos por ser ciudadanos de recibir educación gratuita en las escuelas públicas, y la realidad es de que no, hay una equivocación ahí de conceptos Mira qué y de interesante. ideas. ¿Qué es la consecuencia de que una mamá mexicana esté cruzando diario a su hijo ciudadano a una escuela pública? Le van a cancelar la visa a los papás bajo la sección de fraude, ya que la educación gratuita de un ciudadano americano se da solamente cuando está viviendo dentro de Estados Unidos. Entonces, si es un ciudadano que vive en Tijuana y va a estar atendiendo una escuela pública, tiene que declarar que está viviendo fuera de los Estados Unidos, y ahí es donde puede venir un cobro que se asemeja a la colegiatura de una escuela privada. Entonces, sí tener mucho cuidado, porque si les cancelan la visa a los papás por esta situación,
para recuperarla tiene que pasar bastante tiempo. Bueno, pero aquí sí esto es interesante preguntar por qué si soy ciudadano no puedo tener esos mismos derechos que me da la Constitución, no me amparan por el hecho de vivir fuera del país. Va a haber ciertas cuestiones de que se basan en que residan dentro del país, dentro de Estados Unidos. En muchos casos lo que hacen las familias es que mandan a los hijos a vivir con algún familiar, alguna tía, a los abuelitos que viven en Estados Unidos y tienen todos los derechos de recibir la educación gratuita, pero viviendo fuera de Estados Unidos se detiene ese derecho y solamente se va a dar cuando estén con los comprobantes de domicilio de Estados Unidos, y obviamente un papá mexicano con visa no puede decir abiertamente que tiene un domicilio en Estados Unidos porque ahí viene el fraude. Oye, qué complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, podría yo decir, bueno, sí, mi hijo vive allá, pero todos los días viene a verme como... No, es complicado si tiene un buen abogado. Sí, conoce uno. Mira, esa es la clave, no está complicado si tienes un buen abogado. James, por ejemplo, un estudiante que ya tiene su visa como tal, como estudiante, llega a su vencimiento, ¿puede solicitar una extensión de la misma dentro de los Estados Unidos? Por lo general no, siempre hay excepciones de cada ley, pero por lo general tiene que regresar a su país de origen, en este caso México o Tijuana, para renovar su visa de estudiante. Y recuerda, si está en escuela, puede quedar en la escuela toda tu vida, como mis propios hijos, que piensan que es un carrero por estar en la escuela. Y si pregunto a mis hijos que a qué dedica, se dedica a estar en la escuela. Pero por el no trabajo es su dedicación. Pero la verdad es que a nosotros, a nuestro bufete, tenemos una promoción especial por hoy mismo, porque los días de las madres vienen en Tijuana, solamente en Tijuana, por una consulta que no cobramos la consulta. Después de comer hoy con su mamá o antes de las 6 de la tarde estamos abiertos. Venga, no tiene que marcar la oficina. Tenemos 2 oficinas, uno enfrente del Hotel Marriott y la otra está en el Boulevard Agua Caliente y la otra está en Colonia Cacho. Y tenemos abogados disponibles hoy y ayudantes disponibles hoy por atenderte por la primera vez, la única vez que no vas a oír esta promoción más, por una consulta gratis. Si en otros días, si no puede alcanzar hoy, pague la primera consulta y tiene un abogado de por vida. No cobramos más consultas. Así que la promoción es que hoy, por ser Día de las Todas Madres... las mamás que alcancen a llegar a las oficinas, con todo gusto La las consulta es gratis. Bueno, pues ahí está, aprovechen su día. Señores, les agradecemos el favor de su visita de Rudolph Baker y Asociados, James Rudolph con nosotros y Carlos de Regil. Los esperamos la próxima semana. Totalmente. Vamos a continuar con más. Ángel tiene una recomendación que hacerles antes de irnos a esta breve pausa.